¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo entender si nadie me lo explica? Presentamos ¿Difícil de entender? A lo largo de la historia, han surgido decenas de líderes mundiales o personalidades diferentes capaces de cambiar el devenir de los tiempos. En pleno siglo XXI, muchas de estas personas aún son recordadas por su influencia en la actualidad, ya sea de forma positiva o también de forma negativa. ¿Quiénes fueron los 5 líderes más influyentes de la historia? Si usted navega por el Internet o por el mar del Internet, encontramos esta respuesta. Figuran Alejandro Magno, Vladimir Lenin, Winston Churchill, Napoleón Bonaparte e inclusive está en la lista el emperador romano Julio César. Si percibiste, todos ellos lideraron, conquistaron ciudades, levantaron y sostuvieron imperios por un tiempo y realizaron grandes cambios que la historia lo registra. Mas todos ellos, y otros más que tú puedes colocar en esta lista, murieron. Así es, todos ellos dejaron de existir como cualquier ser humano en esta tierra. Hoy, a la luz de la palabra de Dios y junto al pastor Vicente Orellana, estamos dispuestos a responder aquellas inquietudes relacionadas con la vida, muerte, pero también resurrección de Cristo. Porque la Escritura declara que Jesús vivió, murió, mas Él resucitó. Amigo, amiga, qué tema para más importante el que vamos a desarrollar. Y te aseguramos que al menos una de estas preguntas también es la suya. Bienvenido, pastor, y gracias por aceptar una vez más el desafío, el reto de este programa. Samuel, qué gusto volver a estar contigo y con nuestra audiencia. Yo sé que ya tenemos una linda audiencia. Sin duda. Que está escuchando esta programación. Y tenemos que detener la avenida de más preguntas, pastor. Oye, pero por favor, las difíciles fíltrame. Porque hay unas que son muy difíciles. No sé qué va a pasar hoy, pero yo espero que nuestros oyentes que están allá al otro lado quizás tienen una pregunta similar. Si logramos dar una respuesta, amigos, no somos eruditos, no somos perfectos, somos seres humanos con limitaciones. Lo único que hacemos es orar a Dios y depender de su gracia y ir a las Escrituras para ver qué es lo que Dios tiene en relación a estas preguntas. Efectivamente. Recuerde, si desea una copia de este programa, escríbanos y será un gusto atenderlo. Entonces avanzamos, pastor. Estamos allí. Muy bien. Primera pregunta. Bueno, sí que se viene difícil, pastor. Estamos hablando de la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús no se casó? Bueno, no sé si una dama hizo esta pregunta, porque tal vez me hubiera gustado estar en el tiempo de Jesús. Mira, cuando veo esto, ¿por qué Jesús no se casó? A mí me hizo pensar, ¿sabes? Me hizo pensar seriamente. Tuve que ir a la Biblia a ver qué es lo que hay, qué es lo que dice. Pero voy a tratar de responder porque tú sabes, en radio el tiempo se va muy rápido. Sí. Y vamos a tratar de entrar al texto. Marcos capítulo 10 versículo 14 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Uh-huh. Ahora, aquí ya encontramos un asunto importante. La misión de Jesús no era formar una familia. Uh-huh. La misión de Jesús era rescatar la familia humana. Esa era la misión de Cristo Jesús. Jesús se casó, sí se casó, pero con su iglesia, uh-huh, que es totalmente diferente. En el libro de Efesios, como ser, nos menciona algo interesante. Es una comparación que se hace aquí. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uh-huh. Entonces aquí ya encuentras que la esposa de Cristo, ¿quién es?
Su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice en la escritura en el verso 26, para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí ya nos va mostrando que Jesús está casado con la iglesia. Es, digamos, en términos comunes, ¿no? Corintios, 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto se refiere a la iglesia y Cristo Jesús. También hay otra declaración en Apocalipsis. Importante. No, la pregunta es difícil, por eso es que hay muchas cosas. Apocalipsis 19, versículo 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y la esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto está hablando de la iglesia maravillosa de Dios. Cuando el Señor Jesús viene a llevar ¿a qué? A su iglesia, a su pueblo, a sus redimidos. Por eso es que Jesús no se casó. La esposa de Cristo es la iglesia. Apocalipsis 21, versículo 2, y este es el último texto que voy a citar, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí está mostrando que la nueva Jerusalén es la esposa de Cristo Jesús. Con todas estas respuestas bíblicas, pastor, estoy seguro que más de uno dice, yo quiero ser parte de la familia de Jesús. Amén, amén. Y estar con Cristo, que es lo más hermoso. Efectivamente. Bueno, hablamos de la vida de Jesús y aquí también alguna inquietud que realmente suena interesante. Algunos califican a Jesús como un revolucionario, un comunista o también un socialista. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Fue revolucionario? ¿Fue comunista? ¿Fue socialista? En este siglo estamos viviendo todo lo que tiene que ver con socialismo. No, socialismo popular, ¿no? Del siglo XXI. Y esperamos que este programa no llegue al siglo XXII, que Cristo ya haya venido. Pero hoy mismo hay un moverse en el mundo en relación al socialismo. Desafortunadamente, el socialismo es filosóficamente bonito. En práctica, hasta ahora no ha podido ser aplicado en una forma adecuada debido al problema de la naturaleza humana. Ahora, hablando de socialismo, mira, el socialismo es hermoso como teoría, pero como práctica es difícil de poder ponerlo. Pero Jesús, cuando yo leo a Jesús en la Biblia, yo veo que Jesús era el más grande socialista de la humanidad. De la humanidad. Todos los socialistas deberían leer a Jesús. Debería ser su ejemplo. Lógico, porque él tenía esos principios maravillosos. Te leo en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué más socialismo quieres? Pero Jesús no era palabras, Jesús era ¿qué? Acciones. Así es. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús libertaba a los esclavos del pecado. Jesús les daba vista a los ciegos. Jesús quitaba la opresión. Y yo te digo una cosa, si el socialismo fuera como es Jesús, sería la doctrina más extraordinaria del universo. Y sobre todo cuando vemos de que frente a la propuesta del socialismo, tal como lo presenta el ser humano, creo que ahí el tema es
el corazón del ser humano imperfecto, que siempre va a generar algo imperfecto. Pero aquí Jesús es un modelo realmente de perfección en igualdad y de equidad con todas las personas. Y yo te digo algo, mira, esto ha sido desde la antigüedad. No es que el socialismo nació recién en el siglo XVIII, no. El socialismo viene desde la eternidad. Dios es un Dios de principios y de justicia y de equidad entre los seres humanos, como ser en los Salmos. El Salmo 146, versículo 7 dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová libera al cautivo. Ese es Dios. Dios es un Dios de libertad, un Dios diferente, un Dios que quiere la felicidad de los seres humanos. Y mi amigo, si tú estás escuchando este momento, este programa, yo te digo, quiero hablarle a tu corazón. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede cambiar tu situación que estás viviendo. Quizás estás hundido en un problema de deudas. Estás hundido en un problema emocional. Estás teniendo problemas amorosos. Y sientes que no tienes salida, que tu vida está hundiéndose cada vez más. Yo te digo una cosa, amigo. Ábrele tu corazón a Dios. Deja que Dios cambie tu actitud y Dios te dé un nuevo corazón. Amigos, cada vez que leo esto de la Biblia, me emociono. Un Jesús liberando el corazón oprimido. Dios libere tu vida. Gracias por esta respuesta, pastor. ¿Cómo podemos confirmar que Jesús hizo los milagros si estos fueron narrados y escritos por seres humanos como nosotros? Bueno, parece que no se escuchó el primer programa aquí de la persona. Sí, es interesante. La gente casi siempre da las vueltas en algunas cosas que ya hemos hablado. Pero como la pregunta está aquí, yo te voy a contestar. No, mira, la Biblia nos muestra de una manera interesante cómo es que vino las Escrituras, ¿me entiendes? No es un asunto de los hombres. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, te doy la respuesta. No es escrito por hombres, es inspirado, no es que nace en la mente del hombre, no, es inspirado por el Espíritu de Dios. No es una narración meramente humana, ¿no? No, es que el Espíritu Santo de Dios estaba poniendo allí, como dice Pedro, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, siendo un poco más aguerrido, podría decir un poquito así: los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Porque ellos recibían la inspiración y escribían, por eso es que tenemos las Escrituras, por eso es que nosotros hoy tenemos la Biblia, y esto es muy, muy importante. Los apóstoles no hacían lo que ellos querían, hacían lo que el Espíritu Santo les movía, al igual que Jesús. Él nos habla que nada hace por su propia cuenta, sino lo que el Padre le envió a hacer, y esto es muy, muy importante. Vamos a hablar y nos trasladamos a la cruz del Calvario. Y en realidad son dos preguntas, y la primera es la siguiente: ¿quién murió en la cruz? ¿Dios Hijo, solo Jesús el humano, o ambos? Oye, no me voy a complicar. Esta gente es más que teóloga. Mira, cada vez que oigo estas preguntas, yo digo, esto está complicado, está difícil. Porque en realidad los hombres siempre tenemos preguntas que tratamos de llegar a donde quisiéramos que nos den una respuesta. Sí. Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios. Qué bello. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y si es viva, pues va a tener alguna respuesta para esta pregunta.
¿quién murió en la cruz? ¿Dios el Hijo? ¿Solo Jesús humano o ambos? Entonces, te respondo con la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo del 7 en adelante. Note lo que dice la Escritura. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el verso 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Resumiendo un poquito, ¿quién murió en la cruz? ¿Dios o el hombre? Primero, Dios no puede morir. Entonces Dios no murió. ¿Quién murió? Jesucristo, que era Dios y se hizo carne, y por eso aquí dice se despojó a sí mismo. Cuando tomó la naturaleza humana, se despojó de la divinidad. Al despojarse de la divinidad, nos dice en el versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre. No está diciendo que era solo una apariencia, no, Él era hombre. Cuando estuvo en esta tierra, caminó, tuvo hambre, tuvo sed, fue traicionado, sentía el dolor, sentía el sufrimiento. Jesús sabe lo que nosotros sufrimos. Jesús sabe lo que nosotros pasamos. ¿Por qué? Porque tomó nuestra naturaleza. Y si tú en este momento crees que no hay alguien que te entienda, estás equivocado. Jesús te entiende. Jesús entiende todo y a todos los seres humanos. Jesús murió por nosotros en condición de hombre. Y a esto tal vez la respuesta ya se dio, pero ayudemos a aclarar. Y si Jesús era Dios, ¿por qué no impidió morir si tenía todo el poder para hacerlo? Oye, ¿por qué me dan las vueltas? ¿Por qué me dan las vueltas? Que me están buscando una manera de que no tenga una respuesta. Pero la persona que hizo la pregunta está en lo correcto y tiene el derecho de hacer la pregunta. Si Jesús era Dios, ¿por qué no impidió morir si tenía todo el poder para hacerlo? Exacto. Por una sola razón. Y esta es más fácil de responder. Está en Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, y como Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? La misión de Jesús no era evitar la muerte. La misión de Jesús es poner su vida para poder rescatar la nuestra. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Mis amigos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cualquier ser humano que peca no tiene otra opción que morir. Entonces, Jesucristo no pecó. Nunca pecó. Tierra nunca pecó. Y en ese sentido es nuestro ejemplo también. Exactamente. Porque él como humano enfrentó la tentación y salió victorioso. Adán pecó, pero Jesús no pecó. Por eso pudo poner su vida para poder cambiarle por la nuestra. ¿Entiendes? Nosotros somos pecadores y lo grandioso del Evangelio es esto. Que yo soy un pecador que no puedo resolver mi problema. Pero viene Cristo, que no es pecador, y paga con su vida mi pecado. Yo soy rescatado. Jesús me rescata para el cielo. Y eso es lo hermoso del Evangelio. Jesús puede rescatar cualquier vida, cualquier ser humano, en la condición que esté. Quizás estás encerrado en una cárcel y por alguna situación de la vida, quizás tú no quisiste hacer o quisiste hacerlo con gana y hoy sientes que la vida te está tratando muy duro. Pero amigo,
no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda llegar hasta ese pecador y perdonarle y cambiarle para tener una nueva experiencia. Samuel, Dios es maravilloso. Y cada vez que puedo hablar de este Dios, solo siento en mi corazón que yo soy fruto del rescate maravilloso de Dios. Jesús me rescató. Y porque me rescató, puedo decir gracias, Señor, porque estoy aquí y porque puedo hablar de ti, porque me diste una nueva oportunidad y porque hoy estoy camino al cielo con miles y millones de seres humanos que recibieron el rescate de Jesús. Tú puedes también hoy ser rescatado por Cristo. Contundente la respuesta basada en la palabra de Dios. Dos preguntas relacionadas en relación a la resurrección de Jesús. La Biblia afirma que Jesús resucitó. Entonces, ¿por qué se fue al cielo? ¿No hubiese sido mejor que se haya quedado a vivir con nosotros aquí? Imagínense, tal vez ya no hubiera aparecido Napoleón Bonaparte, Winston Churchill, Alejandro Magno. Si teníamos, Alejandro Magno fue antes, ¿no? Pero no hubiera necesitado tal vez algún líder que apareció por allí, ¿no? Mira, Samuel, esta pregunta que hizo esta persona es bonita, ¿me entiendes? Porque me hubiera gustado que Jesús hubiera quedado con nosotros. Pero esta tierra no sería como está ahora. Sería ya un cielo. ¿Por qué? Porque no habría más pecado. Pero desafortunadamente, querido Samuel, los seres humanos tenemos que decidir. Cada uno de nosotros tenemos que decidir. Y cuando Jesús fue al cielo para cumplir una misión. Y se llama la misión sacerdotal de Jesús. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14, él dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Jesús fue al cielo porque su misión continúa como sumo sacerdote. ¿Para qué? Cada vez que yo vengo a Jesús, he pecado, Jesús es el perdón. Jesús me ofrece su sangre por mis pecados. El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. El trono de la gracia no está en la tierra, el trono de la gracia está en los cielos, y ese es otro tema que tenemos que tratar. Sí. Mira, Samuel, cuando me toque esto voy a tener que... Es emocionante, ¿me entiendes? Jesús está aquí en algún templo, en algún lugar, en algún tabernáculo, en algún sitio. La Biblia dice que Jesucristo está en los cielos, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Y finalmente, ¿qué hubiese sucedido con la humanidad si Jesús no resucitaba? ¿Cuán importante es este asunto para nuestra salvación? Pregunto esto porque mucho se habla de la muerte de Jesús y creo que poco se habla acerca de su resurrección, ¿no? Dice la ampliación a la pregunta. Bueno, Samuel, mira, este tema es bien complicado. Este es un tema que uno tiene que tratar con más tiempo, ¿no? Y uno tiene que dedicarle tiempo porque este es un conflicto de muchísimos siglos atrás. Pero voy a tratar de contestar un poquito de una manera lo más simple posible. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección de Cristo hace que nuestra predicación sea válida, que podamos tener un mensaje claro, específico acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene principios hermosos, ¿no? Así como Adán muere, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso está en 1 de Corintios 15:22. Porque en Adán, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esta es la razón por la que Cristo resucitó.